Hoy día hablamos de patología infecciosa quirúrgica y esto que no se entienda mal, no es que sean infecciones que se solucionen de forma quirúrgica, sino que en cirugía hay ciertas patologías y complicaciones este, infecciosas y a la vez hay patología infecciosa que tiene que necesariamente ver eh, con solución tanto médico-quirúrgica, ¿ya? Entonces de eso es lo que vamos a conversar hoy día. No son cosas complicadas, son cosas que seguramente va a ser importante puntualizar. A ver, vamos a ver. Una de las cosas que necesariamente tenemos que recordar son las famosas artritis sépticas, ¿ya? En preguntas en pediatría puede haber, más de una vez ha venido en pediatría, en medicina podría ser también, y también en la parte quirúrgica, ¿ya? El enfoque es exactamente el mismo, ¿ya? Artritis sépticas. Cuando decimos artritis séptica, estamos hablando de un término generalizado, o sea, estamos haciendo una generalización, ¿ya? Porque abarca más cosas, ¿ya? Ustedes saben que hay una artritis gonocócica, que es producida por gonococo. Hay una artritis séptica propiamente dicha, que vendría a ser por bacterias. Hay una artritis tuberculosa, ¿ya? Y así hay varias cosas más. Y todo eso lo denominamos como artritis séptica. Entonces, tradicionalmente nosotros vamos a tener fundamentalmente estos dos que estamos viendo, ¿ya? Este de aquí, ¿ya? La artritis gonocócica, que estaría dentro de lo que es la artritis séptica también, ¿ya? Y la artritis séptica propiamente dicha, o sea que si no nos dicen propiamente artritis gonocócica, nosotros debemos asumir de que se trata de bacterias, no de gonococo, ¿ya? Para hablarnos de gonococo tienen que decirnos necesariamente artritis gonocócica. ¿Qué diferencias vamos a encontrar? Bueno, obvio que en la artritis gonocócica el germen implicado es el gonococo, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos comentado cuando hablábamos de ITS. Había personas que carecían de fracciones del complemento, sobre todo C5, C6, C7, C8 y C9, y esas personas tenían tendencia a hacer enfermedad generalizada por gonococo. O sea, empezaban como una ITS y podían terminar haciendo artritis infecciosa por gonococo. Generalmente en articulaciones grandes, rodilla a la cabeza, ¿ya? Rodilla a la cabeza, asociado a pústulas, a tendinitis, a fiebre, a mal estado general. ¿Está bien? Sin embargo, no es lo que vamos a hablar propiamente hoy día, porque como les digo, esto ya lo hemos tocado en la parte de ITS. Cuando hablamos, como les vuelvo a repetir, de artritis séptica, está haciendo referencia a la etiología bacteriana, excluyendo al gonococo, ¿ya? Si quiere incluir al gonococo, tendrían que decirles artritis gonocócica, ¿ya? Cuando ustedes lean artritis séptica, hace referencia a otro tipo de bacterias. ¿Y cuáles son las bacterias mayormente implicadas en las artritis infecciosas por bacterias, valga la redundancia? Estafilococo aureus. De lejos es Estafilococo aureus, ¿ya? Estafilococo aureus. El Estafilococo aureus viene a ser la bacteria que más frecuentemente ocasiona artritis infecciosa, ¿ya? La que más frecuentemente ocasiona artritis infecciosa. Cuando nosotros queremos elegir terapia, por ejemplo, contra una artritis séptica, ¿qué terapia podríamos elegir? De antemano sabemos que el principal es estafilococo, entonces usar oxacilina, por ejemplo, está bien, porque estamos pensando en estafilococo. Si usaran ceftriaxona, ¿cobertura de estafilococo o no? ¿Qué dicen? A manera que repasan, claro que sí. Claro que sí, porque ustedes se acuerdan, el estafilococo que mayormente tenemos en nuestro medio produce penicilinasa, pero no se mete con la cefalosporina, solo hidroliza penicilinas. Entonces podríamos usar ceftriaxona, normal, cefalotina de primera, normal, cefuroxima de segunda también, ¿no? Cefepime de cuarta, si quieren, pueden usar también, no hay ningún problema. Pero la situación es que cuando ustedes no enfocan al germen y meten un cañonazo cogiendo todo lo que está a tus costados, vamos a también nosotros estimular la presencia de cepas resistentes de otras bacterias. Por ejemplo, si usáramos ceftriaxona, saben que cubre gram negativos también. Entonces, seleccionamos cepas resistentes de E. coli, seleccionamos cepas resistentes de Klebsiella, que no tiene nada que ver con el proceso. Si damos oxacilina, solo matamos estafilococo, que es lo que nos interesa, y no nos metemos con otras bacterias. Entonces, es la idea de dar terapia dirigida. Bien, entre vancomicina y oxacilina, ¿cuál de ellos llega mejor a articulación, a líquido sinovial? Oxacilina, de lejos, de lejos.
10-1, ¿ya? Entonces, nada de que me aseguro con banco, porque con eso es probable que solucione de mejor manera el cuadro infeccioso. Eso no es real. Oxacilina, ¿ya? Oxacilina. ¿Y por vía oral habrá terapia para coadyuvar por lo menos? ¿Cotrimoxazol actúa sobre estafilococo? ¿Qué dicen? Sí, claro que sí. Entonces, ¿rifampicina actúa sobre estafilococo? También. Por eso es que muchas veces se asocia, aparte de la oxacilina, se le da rifampicina y cotrimoxazol, todo junto, dependiendo, ¿ya? Dependiendo. Pero la piedra angular vendría a ser oxacilina, ¿ya? La piedra angular del tratamiento. Ahora, ¿qué pasaría si este estafilococo, o perdón, esta artritis infecciosa, artritis séptica, se ha originado porque de repente la persona tiene patología de meniscos, ha hecho un pequeño derrame por traumatismo, por golpe, y el traumatólogo pues obviamente le ha hecho un estudio de ese líquido sinovial en el hospital, y en esa artrocentesis es donde sospechamos que se ha metido la bacteria, porque digamos a los días recién ha hecho la artritis séptica. Ya no vamos a pensar en estafilococo de la calle, pensaríamos en un estafilococo intrahospitalario. Ahí sí estaría justificado usar vancomicina, ¿ya? No porque sea mejor, ¿ya? Sino que para ese estafilococo en particular, meticilino resistente, la oxacilina no va a funcionar. Y ni modo que nos queda, usaremos vancomicina, que es lo que puede servir, ¿ya? Más o menos la cosa va así. Entonces vayamos recordando dos cosas de lo que es artritis séptica. Uno, que cuando decimos artritis séptica nada más, lo más probable es que nos estemos refiriendo a la artritis infecciosa causada por estafilococo. Esta otra, que es causada por gonococo, tendrían que decirnos artritis gonocócica propiamente en el enunciado de la pregunta. Si no nos dice artritis gonocócica, nosotros asumimos que se trata de esta otra de acá. Esa es una de las cosas que hay que recordar. Dos, la articulación más frecuentemente comprometida, rodilla. Vuelvo a repetirles, rodilla tiene la particularidad de ser una articulación afectada por muchas patologías, y cuando nos preguntan por una articulación en un examen, la mayoría de las veces la respuesta es rodilla, ¿ya? Si les preguntan por la condrocalcinosis, donde asienta más, es rodilla. Las hemartrosis en los hemofílicos, donde con preferencia se presentan, es rodilla también. El último examen les hablaban de la sinovia más grande, rodilla, ¿ya? Entonces, y la patología infecciosa lo mismo. Artritis gonocócica, rodilla; artritis séptica, rodilla, ¿ya? De alguna manera, si nos preguntaran por una articulación sobre un tema que no estamos tan bien convencidos de la respuesta y tenemos que jugárnoslos por una alternativa, es preferible que nos los juguemos por estadística, por la articulación que más frecuentemente es afectada en muchas patologías. Entonces podría marcar rodilla, por ejemplo, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Cosas importantes, datos pequeños. Para empezar, no es patrimonio de una edad en particular. Cualquier edad, en cualquier edad puede aparecer una artritis infecciosa, desde los niños hasta los ancianos. Esa es una de las cosas. Sin embargo, ya por estadística, es más en gente de la tercera edad. No significa que solamente en ellos. Un niño de 1 año podría tener una artritis séptica. No es lo común, pero podría tener. Hay casos aislados, pero hay. Lo más frecuente es que esté en esta edad, en la tercera edad, ¿ya? Ese es uno. Si la persona es inmunosuprimida, cualquier tipo de inmunosupresión, sea diabetes, sea post-trasplantado, sea una persona con lupus, una persona con corticoterapia prolongada, una persona con VIH, o sea, cualquier tipo de inmunosupresión va a condicionar de que también sea susceptible a ser artritis séptica, ¿ya? O sea, es de esperar en ellos. Y las personas que tienen anomalías articulares, anomalías anatómicas en la articulación, también son personas predispuestas a hacer esta patología. Por ejemplo, alguien que tenga una fractura, luxofractura a ese nivel, y que obviamente en el momento de la consolidación de la fractura y todo lo demás, saben que 100% no queda estructuralmente como estaba al inicio, siempre queda con ciertas secuelas anatómicas. Ya, esas rodillas son, digamos, sitios donde puede asentar artritis séptica. Una persona que tenga artrosis a nivel de rodilla también podría, por eso es que en la tercera edad es más frecuente, ¿ya? Por eso es que en la tercera edad es más frecuente. Otro lugar, generalmente son articulaciones grandes. Otro lugar importante es la articulación coxofemoral, ¿ya? La articulación coxofemoral.
pero esa articulación coxofemoral tiene cierta predilección hacia la tuberculosis. La tuberculosis articular tiene cierta predilección por esa articulación, ¿ya? Pero también puede haber otro tipo de articulación afectada cuando es tuberculosis. Fíjense, Staphylococcus aureus es el más frecuente, ya, en adultos de cualquier edad, ¿ya? Sobre todo en adultos de cualquier edad, no interesa la edad, va a aparecer Staphylococcus aureus en mayor cuantía. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que acordarnos de las artritis séptica? Así más o menos en términos generales. ¿Cuál es el método de diagnóstico? Así como hay una punción lumbar acá, necesariamente, no se trata que sospeché y lo dejé, hay que hacer una artrocentesis. Y una artrocentesis, sobre todo de rodilla, es sencillísimo. Solo tienen que palpar la rótula, coger la rótula bien con ambos dedos y con el dedo índice más, y la aguja con el bisel hacia arriba, introducirla sin ningún temor, no se van a llevar ninguna estructura, no hay nada ahí abajo, ¿ya? Y apenas llegan al espacio, aspirar. Si sale pus, se confirma. Si sale sangre, cuidado, de repente es una hemartrosis, ¿no? Podría ser otra cosa. Y eso obviamente hay que hacerle un estudio de líquido, ¿ya? Entonces, algunas cosas puntualizando, la rodilla es la localización más frecuente de las artritis sépticas, ¿ya? Más o menos la mitad de todos los casos, saludos Dora, más o menos la mitad de todos los casos está involucrada esa articulación. Sin embargo, también como lo decía, cadera, hombro y en general cualquier articulación puede estar afectada. Y al decirles cualquier articulación, por ejemplo, hay una excepción interesante. En los adictos a drogas por vía parenteral, no esperen encontrar en rodilla, en hombro, en codo, sino en articulaciones pequeñas, interfalángicas, por ejemplo, y a veces uno no lo sospecha, esternoclaviculares, y uno no lo sospecha. Y como son articulaciones que no tienen sinovia importante, simplemente muchas veces no hay derrame articular, ¿ya? Solo hay dolor. Entonces eso se tiene que tratar con antibioterapia necesariamente, ¿ya? Les decía que puede haber afectación a nivel de cadera, ¿ya? Y si les preguntaran específicamente por qué germen tiene esa predilección, es TB. La TB articular tiene tendencia a asentar en esa articulación. Miren, por fuera siempre vamos a encontrar signos, incremento de volumen y flogosis. A veces todavía fluctuante. Si encontramos fluctuante significa que como cuando un absceso, entre comillas, está maduro, o sea, uno coge y nota fluctuación, eso ya sería un diagnóstico cantado, ¿no? Pero siempre hay que tratar de aspirar y cultivar para ver qué germen puede ser. Por estadística es estafilococo, la primera posibilidad. Entonces puede ser postraumatismos también, ¿ya? A veces acompañado de otro tipo de signología, como están viendo aquí, a veces flictenas importantes de tipo hemorrágica, o miren aquí, pareciera simplemente un enrojecimiento, entre comillas, de una articulación, ¿no? A nivel de dedos de la mano, pero en realidad esta es una artritis séptica también. ¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica por exámenes auxiliares? Aparte de punzar, antes de punzar, ¿qué se tiene que hacer? No es radiografía, por si acaso, es ecografía de partes blandas. Cuando ustedes sospechan de una artritis séptica, lo primero que tienen que pedir es una ecografía de partes blandas. Eso les va a permitir dos cosas. Uno, definir de que sí existe líquido, y dos, cuantificar más o menos cuánto hay. Lo que nosotros le llamamos es punzable o no esa articulación. Si hay muy poco, de repente no van a conseguir nada introduciendo agujas, sino más bien van a empeorar el cuadro, ¿ya? Pero más o menos la cosa es así. O sea, hay un abanico de posibilidades. Bien, lo primero que se va a hacer, obviamente, al obtener ese líquido articular, hay que evaluar varias cosas. Recuento celular. Ustedes entenderán que tenemos que encontrar una cuantificación de células. Acá abajo lo ven, ¿ya? Cuando ustedes van a decir, esto sí, lo más probable es que sí sea, cuando pase de 50 células. Así como en meninges, en el líquido cefalorraquídeo, 10 células o más es meningitis y no hay nada que discutir, solo hay que definir qué tipo de meningitis es. Algo parecido. Si es más de 50 células, la cuantificación, lo más probable es que sí sea una artritis séptica. Eso es uno. Será predominio ¿de qué? De polimorfonucleares, ¿no es cierto? ¿Sí o no? De polimorfonucleares. Si fuera TB,
a predominio mononuclear, si fuera TB, ¿ya? Si fuera TB. El aspecto es importante, parece mentira, pero sí es importante. Acá es más importante que en cualquier otra patología. No es lo mismo que ustedes encuentren líquido amarillo citrino, por ejemplo. Han visto líquido amarillo citrino muchas veces en los derrames pleurales. A que encuentren pus propiamente. Punzo y lo que sale es pus. Si sale pus, o sea, material purulento, estamos frente a una artritis séptica. Nada que discutir. Pero si encuentro líquido amarillo citrino, de repente sea TB, ¿no? O si encuentro hemorrágico, de repente sea otra cosa. Un problema de coagulación y no tanto de tipo infeccioso. Entonces el aspecto es importante. En la artritis séptica siempre el aspecto va a ser purulento, o sea, vamos a encontrar pus en la muestra. El recuento celular, como hemos visto, ¿ya? Incluso se dice que cuando es menos de 30 células, ya el diagnóstico se aleja, ¿ya? Con menos de 30 células no hay que sospecharlo. Ahora, este punto de corte todavía es muy bajo, ¿eh? Porque en realidad ustedes van a encontrar, por ejemplo, no sé, 1500 células, por ejemplo. Eso ya no tiene nada que dudar. Más de 50 ya es algo que tenemos que aproximarnos sí o sí. Gram se tiene que hacer. ¿Qué esperarían encontrar en el Gram a manera que repasan? A manera que repasamos microbiología. ¿Qué cosa nos daría el Gram? Ustedes saben que el Gram te informa cocos, bacilos fundamentalmente, por la forma. Y les dicen si es Gram positivo o si es Gram negativo. De acuerdo al agente etiológico más común, que es Staphylococcus aureus, ¿cómo esperaríamos que nos informe esa coloración Gram? Que siempre lo digo, sale en 5 minutos en el laboratorio. ¿Qué nos dirían? ¿Les dirían bacilos Gram negativos, creen? ¿Qué les dirían? Cocos, para empezar, ¿no? Cocos. Por si acaso, los cocos son todos los que terminan en coco también. Estafilococo, estreptococo, enterococo, se ve cocos en el Gram, ¿ya? Entonces, si un estafilococo, lo que voy a ver es cocos, Gram positivos. Esos cocos también son Gram positivos, hemos dicho, ¿no es cierto? Estafilococo, enterococo, estreptococo son Gram positivos, junto con listeria y con clostridium, no se olviden, la mayoría, todo lo demás es Gram negativo. Entonces, nos informarán cocos Gram positivos agrupados en cadenas o en racimos. ¿Qué dicen? Si es Staphylococcus aureus. Parece mentira, eso es pregunta examen, ¿ah? En racimos. Porque si dicen cadenas, ¿qué cosa es? Estreptococo. No se olviden de esos pequeños detalles. Bueno, eso nos informa el Gram. Y con eso pues ya tenemos una aproximación bastante cercana. Obviamente se hace un cultivo, tanto para gérmenes aerobios como anaerobios, porque por ahí de repente encontramos algo añadido. Lo más probable es que sea Staphylococcus aureus, ¿ya? Hay que acordarse de eso. Bien, lo que les decía, cuando tenemos esta particularidad de los adictos a drogas por vía parenteral, y vuelvo a repetir, en el Perú no tenemos en realidad mucha casuística de adictos a drogas por vía parenteral, no es lo común, ¿ya? Las personas que en nuestro medio consumen drogas no lo hacen de esa forma, o sea, no es como en Norteamérica, por ejemplo, hay gran cantidad de adictos a drogas por vía parenteral, acá no, pero sí lo hay, en pequeña cantidad, pero lo hay. Lo que les decía son articulaciones axiales, no van a encontrar como esperaríamos encontrar en rodilla, por ejemplo, o en codo, o en cadera, o en hombro. Miren, esternoclavicular, ¿quién diría? Dolor, podríamos confundir hasta con una condritis. Han evaluado condritis, yo sé, más de una vez, en esas personas que vienen diciendo que tienen infarto a la emergencia. ¿De cuándo? Y te dicen, desde hace 3 semanas tengo infarto, y eso es imposible, ¿no es cierto? 6 minutos es el punto de corte. Bueno, pero a esas personas que vienen diciendo que tienen infarto y ustedes le evalúan y hay dolor en esa articulación externo-costal, parecido, igualito, ¿ya? Igualito. Y si tiene el antecedente de usar drogas por vía parenteral más ese cuadro clínico, hay que sospechar de que podría ser una artritis séptica. Parece mentira, pero hemos encontrado en más de una pregunta ese pequeño detalle y que si uno no repara en ese detalle se va a equivocar. Cuidado entonces si les dicen una persona tiene dolor en articulación esternoclavicular o articulación esternocostal y si les dan el antecedente de adicto a drogas por vía parenteral, necesariamente ustedes tienen que pensar que puede ser una artritis séptica. Por favor, ese pequeño detalle. En una pregunta lo vamos a ver. Si no les dan ese dato, puede ser cualquier otra cosa, ¿no? El síndrome TSC podría ser, que no es patología infecciosa, ¿no? Artritis inflamatoria nada más es. Entonces, miren, condrocostal, ¿ya? Sínfisis pubiana, ¿quién diría?
pero ahí puede estar, ¿ya? Ahí puede estar. En estos adictos a droga por vía parenteral es obvio que por vía hematógena ha llegado la bacteria. ¿Y cuál es el principal patógeno cuando hablamos de endocarditis, por ejemplo, en adictos a droga por vía parenteral? Es estafilococo también, porque estafilococo está en la piel y al hacer uso de la vía parenteral, obvio que no lo hacen con técnica aséptica, pueden introducir al torrente circulatorio el estafilococo aureus. Ese estafilococo puede asentar en articulaciones, sobre todo pequeñas, que son las que más rápido va a llegar, ¿ya? Y por eso es que pueden encontrar artritis sépticas. Entonces, en ellos valdría la pena tomar hemocultivo también, ¿ya? Los adictos a drogas por vía parenteral, los hemocultivos sí rinden, ¿ya? Entonces puede haber positividad en hemocultivos. Obviamente, como entenderán, hay escaso líquido articular. La mayoría de las veces siquiera no la hay, ¿ya? La mayoría de las veces no la hay, ¿ya? Se puede comportar como una osteoartritis, dolor nada más. Se queja por dolor persistente en una determinada zona y hay que pensar en esta posibilidad cuando tengamos esta población. Y aquí están las preguntas que hemos cosechado de las posibilidades que pueden venir en el examen. La articulación más comúnmente afectada en la artritis séptica, nos preguntan, ni hablar, no lo duden, es rodilla, ¿ya? Rodilla. ¿Alguien podría pensar que esto no preguntan? Sí preguntan. Incluso el examen del año pasado revisen. Ahí está. ¿Ya? No la misma situación, pero les gusta preguntar dónde asientan las enfermedades con más frecuencia. Antes preguntaron la condrocalcinosis, cuál es la articulación más afectada, y también es rodilla, ¿ya? A tenerlo presente. Si nos dijeran así, el patógeno que se aísla con más frecuencia en las artritis infecciosas, aquí no consideren al decir artritis infecciosas que está hablando también de gonococo y está hablando de la TB, no, ya les he dicho, artritis infecciosas excluye esas dos posibilidades. Y lo que va a ir a la cabeza es estafilococo aureus, ¿ya? Ahora, aunque no lo crean, cuando les pregunten también por una patología que no estén 100% seguros, una buena posibilidad es jugársela por estafilococo. Estafilococo en las endocarditis, ¿no es cierto? Estafilococo en las derivaciones ventrículo-peritoneales, ¿no? Estafilococo en las neumonías asociadas a ventilador mecánico. Estafilococo, como van a ver, en los abscesos epidurales. Estafilococo en el absceso subdural, ¿ya? Estafilococo en varias cosas, acá lo mismo, ¿ya? Entonces, estafilococo aureus, ¿ya? Así con nombre y apellido, no los coagulasa negativos, ¿ah? Los coagulasa negativos tienen otras patologías donde están. Estafilococo aureus aquí. Y la terapia, como les decía, si no hay sospecha razonable para un germen intrahospitalario, hay que dar oxacilina, ¿ya? Oxacilina. Y si hay posibilidades razonables de que pueda ser un intrahospitalario, porque de repente fue después de un procedimiento a nivel del hospital, bueno, obvio, pensaríamos en la posibilidad de vancomicina como terapia. Muy bien. Entonces se hace la artrocentesis, ¿ya? La artrocentesis. Tiene que haber líquido y para eso han debido de primero realizar una ecografía de partes blandas, ¿ya? Introducen, retiran material purulento, eso al gram, 5 minutos, esto es lo que va a ver el señor del laboratorio, formas esféricas, cocos, coloración violeta, gram positivos, ¿no es cierto? Agrupados en cadena o en racimos, racimos. Entonces, eso es lo que nos va a informar y para nosotros eso es estafilococo aureus, punto. A ver, miren lo que les decía. Dice, una paciente de 23 años, adicta a la heroína y cocaína intravenosa, o sea, adicta a drogas por vía parenteral. Consulta por artritis esternoclavicular derecha. Artritis esternoclavicular derecha. Con ese antecedente, habíamos dicho, eso para nosotros tiene que ser como posibilidad una artritis séptica, ¿ya? Por ese pequeño detalle. Dice, de una semana de evolución se realiza una punción de la articulación de la que se obtiene unas gotas de material serosanguinolento. ¿Ya? Bueno, no se observa tan bien. La tinción de Gran muestra algunos polimorfonucleares, obvio, no hay mucha cantidad. ¿Ya? Hematíes y muy escasos cocos Gran positivos en racimo. Ya es el colmo que nos den así detallado la pregunta, ¿no? Pero bueno, así está el enunciado. Dice, ¿qué antibiótico elegiría para iniciar el tratamiento? La droga no se lo pone en el hospital, se lo pone en la calle, ¿no? Entonces,
¿Qué antibiótico elegiríamos? Porque tenemos oxa y tenemos banco. Me imagino que no están pensando en fluconazol, ni penicilina, ni ceftazidima, ¿no es cierto? Para situaciones del examen, ceftazidima es pseudomona. Nada más. Para situaciones del examen, digo, ¿no? ¿Qué elegimos? ¿Oxa o vancomicina? ¿Qué marcarían? Sin miedo. Oxa, ¿sí? ¿Todos? Ya. ¿Cuándo van a elegir oxa? En el examen, digo, en el examen. Siempre piensen en el examen, no estoy hablando en la vida real. En la vida real podemos debatir muchas cosas, pero en el examen. ¿Cuándo van a decir la respuesta es oxacilina? ¿Y cuándo van a decir la respuesta es vancomicina? Vancomicina solo para gérmenes intrahospitalarios. Cuando les diga una persona tiene incremento de volumen en la rodilla 10 días después de haberse realizado una artrocentesis diagnóstica, qué sé yo. Eso no lo han hecho en la calle, eso lo han hecho en un ambiente intrahospitalario. Ahí sí, vancomicina, ¿ya? Para situaciones del examen, ¿ya? Del examen. A veces no es bueno extrapolar a la vida real. Cuando extrapolamos empezamos a confundirnos, ¿ya? Y en el examen también, ceftazidima es sinónimo de pseudomona. Porque en la vida real yo podría usar ceftazidima también para este caso, porque también cubre estafilococo y cubre bien. Es una cefalosporina tercera, ¿ya? Para situaciones del examen, decimos. ¿Quedó claro esta pregunta? ¿Ya? Cuidado con ese pequeño detalle, ¿ya? Externoclavicular, ¿no? Adicto a drogas por vía parenteral, o aquí enunciado de otra forma, pero significando lo mismo. Aquí incluso sin este dato de decir escasos cocos gram positivos, etcétera, aquí desde la tinción podría anularse y decir cuál es la sospecha diagnóstica, y la sospecha sería artritis séptica. ¿Ya? Cuidado con la forma de preguntar entonces. Ahora, no es solo la propia articulación la que se va a infectar, muchas veces es que se infecta la prótesis de la articulación. O sea, hay personas que usan prótesis de cadera, prótesis de rodilla, por X motivos, y esa prótesis se puede infectar. Eso ya es propiamente más quirúrgico, ¿ya? Entonces, miren, acá hay un pequeño dato. La mayoría de los casos de estas infecciones de prótesis articulares, y cuando decimos eso, estamos haciendo referencia o prótesis de cadera o prótesis de rodilla, que es lo que más vamos a ver. La mayoría de esos casos han adquirido la bacteria que causa este problema durante la implantación, ¿ya? Podrían preguntarles eso. O sea, no es que apareció de algún lado y se metió. Si hace una artritis infecciosa o una infección de prótesis articular, debemos de pensar de que esa bacteria se metió a esa zona durante el acto quirúrgico, en el momento de la implantación. ¿Ya? Es lo más probable. ¿Ya? Es lo más probable. Bien. Entonces ahí hay un problema. Hay pequeños detalles que, por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona le van a hacer su implantación de prótesis de cadera, digamos, ¿ya? Y qué sé yo, hace una infección pequeña de la piel, cercano nomás a los días que han hecho el implante? Y hay un peligro de perder toda la prótesis, porque el manejo correcto de esto es retirar la prótesis y colocar otra. ¿Ya? Y en situaciones de costo esto es casi imposible para la mayoría de los pacientes que costean su terapia, porque esto es carísimo, ¿ya? Entonces miren, las infecciones superficiales precoces, lo que estamos hablando, o sea, a los días nada más de haberse hecho la operación, si es que hay una infección a nivel de piel, son muy peligrosas para la prótesis. Casi equivale a decir recambio de prótesis, ¿ya? Bien, sin embargo también se puede adquirir por vía hematógena. Entonces, ¿cuál es la principal forma de adquirir la infección de la prótesis articular? En el momento de la implantación, de la colocación del implante, no se olviden, ¿ya? Pero también hay otra forma, que es ya posterior, pero por vía hematógena. Parece mentira, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si una persona tiene placa bacteriana y decide a los pocos días o muy pronto, después de haberse colocado la prótesis, realizarse una curación? Ya, eso, ustedes saben que una curación dental crea cierta bacteriemia. Hasta el cepillado de dientes crea una pequeña bacteriemia. Entonces, donde hay un foco donde puede asentar las bacterias, hay que tener cuidado, ¿ya? Puede ocasionar. Entonces, por vía hematógena es la otra posibilidad de un foco distante, ¿ya? Podría ocasionar, pero generalmente es tardío, o sea, no es tan precoz como en el primer caso. Se presenta ya a los meses, a veces incluso pasado el año, ¿ya?
Y ahí tiene que ver mucho los procesos infecciosos lejanos, sea en piel, sea a nivel a nivel dental, bucodental les dice, geniturinarias incluso, gastrointestinales, o sea, cualquier proceso infeccioso es un peligro. Entonces, en las personas que tienen prótesis articular hay que cuidarse de los procesos infecciosos bacterianos. Puede terminar asentando esas bacterias en la propia articulación o en la propia prótesis articular. Una condición importante es que las prótesis, el material mismo de las prótesis, favorecen a que las bacterias asienten. ¿Ya? Desde el cemento que se usa para colocar, tiene ciertos componentes, como vamos a ver, que al final no solo va a favorecer la colonización y multiplicación de bacterias, sino que incluso les va a proteger de los antibióticos. O sea, es un problema, por eso es que al final se termina retirando la prótesis articular. A ver, vamos a ver. Antes, ¿cuándo sospechamos de que estamos frente a este cuadro? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Porque si no, no vamos a poder responder las preguntas. ¿Cuándo sospechamos y decimos esto debe de ser una infección de prótesis articular? Obvio, lo primero es que exista la prótesis, eso es uno, ¿no es cierto? Segundo, el signo más llamativo, ¿cuál será? No es fiebre, ¿eh? Por si acaso, no es leucocitosis, no es shock, no es sepsis, es dolor en la zona del implante, dolor persistente. Eso nos debe llamar la atención. Una persona que tiene su prótesis articular, digamos de rodilla, desde hace ya un par de años, por decir, y de manera evolutiva en las últimas semanas ha empezado a presentar dolor, dolor y dolor y más dolor, lo primero que tenemos que sospechar es que hay una infección de prótesis articular. Entonces, el dolor es llamativo, ¿ya? El dolor es lo que nos va a indicar. Como les digo, no esperen fiebre, no esperen leucocitosis, no esperen otra cosa. Miren, aquí esta pregunta justamente nos hace recordar lo que estamos comentando. Dice, un paciente de 42 años es sometido a implante de prótesis articular de rodilla. Bueno, izquierda nos dice. 20 días después aqueja dolor que se hace más intenso con la movilización de la extremidad. Como les decía, hay a veces complementos en las preguntas que lo que intentan es un poquito desviar nuestra atención. Aquí lo que nos debe importar es que tiene prótesis articular. Que sea de rodilla derecha o izquierda, eso no cuenta. 20 días después, o sea, prontamente, hay dolor, eso sí nos debe llamar la atención. Que se haga o no más intenso con la movilización, eso es lo más lógico, ¿no es cierto? ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? Fíjense que si no recordamos ese ítem pequeñito de que dolor es sinónimo de infección hasta demostrar lo contrario en las prótesis articulares, miren, podríamos pensar cualquier cosa. Acá dice dolor neuropático, dolor funcional, infección de prótesis articular, que me imagino todos estamos de acuerdo. Hay que tener cuidado con ese enunciado. Después dice mala técnica de implante, e incluso al final nos dicen dolor del miembro fantasma. ¿Saben qué cosa es el dolor del miembro fantasma, no? ¿Sería dable aquí? Debería haber una amputación para hablar de miembro fantasma, ¿no es cierto? Acá no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué hemos decidido por esa alternativa? Porque tiene el implante, ha pasado unos días y lo que tiene es dolor. El dolor es lo que nos está avisando, esto es una infección de prótesis articular, ¿ya? Si nos preguntaran cuál es el principal germen, ¿qué sospecharían? Bueno, en la artritis séptica espontánea era Staphylococcus aureus, así con nombre y apellido aquí. ¿Qué sospecharían? ¿No pensarían también en Staphylococcus o no? Ha habido invasión, ¿no? Todo lo que sea dispositivos invasivos, estafilococo. Y aquí entra a tallar otro nombrecito más. ¿Ya? ¿Qué tipo de estafilococo es el que está asociado a dispositivos invasivos, incluido catéteres intravasculares y lo que hemos comentado? Estafilococo epidermidis. Entonces, estafilococo epidermidis ya está presente aquí, ¿ya? Pero también puede estar el otro estafilococo, el estafilococo aureus, ¿ya? Y si van a realizar terapia antibiótica, ¿qué antibiótico esperarían usar en este caso propiamente? Por ejemplo, ¿oxacilina darían? No, ¿no es cierto? Porque esto ha sido manipulado en el hospital. Probablemente la bacteria sea intrahospitalaria. ¿Qué usamos? Vancomicina. O sea, así cambian las cosas.
Más aún si estamos hablando del examen, vuelvo a repetir, para situaciones del examen intrahospitalario, o sea, estafilococo intrahospitalario, banco, estafilococo comunitario, OXA. En la vida real eso puede cambiar, porque saben que hay un estafilococo meticilino resistente comunitario, por ejemplo, pero eso no es lo que les van a preguntar. ¿Se entiende? ¿Está claro? Ya, seguimos.